tardes a todas y a todos. Saludar especialmente al pueblo mapuche y yagualmapu que se encuentra en estado de excepción. Al mismo tiempo, saludar también a nuestros hermanos ecuatorianos. El trabajo en armonización fue intenso. Logramos disminuir el número de artículos y proponer soluciones a las incoherencias, vacíos y contradicciones sin alterar la voluntad del Pleno. La estructura y contenidos de la nueva Constitución bien pueden considerarse sintetizados en el artículo primero, que ya nos anuncia que cumplimos con los mandatos de nuestros pueblos, generando un texto organizado por un eje transversal y 5 grandes transiciones. Ese eje central es el reconocimiento y la protección de los derechos humanos y de la naturaleza, en vez de ideologías o teorías que buscan fundamentar el Estado. La Convención propone una afirmación política vinculante para todos. Los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan todo su actuar. Hablamos de 5 grandes transiciones porque avanzamos de un Estado neoliberal hacia un Estado social y democrático de derechos, de un Estado monocultural hacia un Estado plurinacional, intercultural y plurilingüe, de un Estado extractivista y depredador de la naturaleza hacia un Estado ecológico orientado hacia el buen vivir, de un Estado patriarcal hacia uno paritario e inclusivo y de un Estado centralista hacia uno regional. Son los cambios que los pueblos reclaman desde el origen de este país, construido por una élite blanca de hombres propietarios y burgueses que representados ayer y hoy por el Mercurio, el diario de la mentira que algunos y algunas convencionales usan para fundar sus pobres análisis sociales y proponen recortar los derechos de los pueblos. El pueblo chileno y los pueblos indígenas llegamos acá para que la Constitución reconociera la realidad social, que en Chile conviven diversos pueblos, naciones, diversos sujetos políticos, colectivos de derechos, que debemos participar en la distribución y en el ejercicio del poder. Desde el inicio del proceso, ya en los reglamentos y primeras declaraciones, el Pleno de la Convención fijó como estándares de nuestros derechos la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Constitucionalizar los derechos que ya existen fue necesario, dado la nula eficacia que le ha dado la pobre cultura jurídica chilena. Bajo el título genérico de los instrumentos internacionales que fundamentan y estructuran los sistemas de justicia, se constitucionaliza la declaración y lejos de los temores que algunos reclaman la amplitud de los derechos indígenas, al reconocer el estándar de la declaración, contamos con una respuesta concreta, bien definida, con contornos claros respecto a nuestros derechos. De esta manera, quienes temen el contenido como estándar de nuestra participación, el consentimiento, perdón, como estándar de nuestra participación, es precisamente la Declaración de Naciones Unidas donde encontrarán los casos en que éste se exige. Paradojalmente, quienes no querían la declaración como estándar de nuestro derecho, hoy celebran que ese instrumento esté reconocido en la Constitución. Todo el trabajo de armonización lo orientamos por 2 principios: respetar la voluntad del Pleno sin modificar los textos más allá de lo estrictamente necesario y consagrar los derechos fundamentales, individuales, colectivos y de la naturaleza sin reconocer entre ellos ninguna jerarquía. Es decir, que su ubicación no puede colegirse ninguna prelación. En eso fuimos reiterativos hasta el cansancio. Recuerdo las palabras también de los convencionales Fernando Atria, Patricio Fernández, Tami Purstini, Daniel Bravo, Alondra Carrillo, todas y todos quienes participamos de las indicaciones, todo el espectro que va desde el centro político representado por estos colectivos hasta la Coordinadora Plurinacional y Popular y Pueblo Constituyente, todos coincidimos en que no existe jerarquía entre los derechos fundamentales. Debe quedar absolutamente claro para todos quienes se aproximen al texto constitucional futuro. Legisladores, litigantes, activistas, juzgadores, estudiantes, profesores, todos deben saber que el órgano constituyente no ordenó los artículos estableciendo prioridades o jerarquía, porque tales jerarquías o prioridades no existen en relación a los derechos humanos. Esta Constitución es fruto de las diversidades que habitamos este espacio, es el reflejo de las miradas de indígenas, de filósofos del derecho, de profesores, de activistas ambientales, de defensoras y defensores de derechos humanos, de abogadas y abogados de litigantes, de trabajadoras y trabajadores asalariados, de sindicalistas. La Constitución es el reflejo de la mirada de todas, pero no nos pertenece exclusivamente a ninguna. Es verdaderamente pluralista y no el simulacro de un dictador aceptado acríticamente por constitucionalistas conservadores.
Queda mucho trabajo social y político para implementar estos contenidos, pero hemos avanzado aprobando la disposición transitoria segunda. La primera vez que esta norma fue presentada al Pleno la rechazamos porque solo hacía referencia a la derogación expresa. En su segunda propuesta, la Comisión eliminó la palabra expresamente y por eso la apoyamos. Por eso es la derogación tácita la que da eficacia al principio de supremacía constitucional y que obliga especialmente a los tribunales a abstenerse de aplicar normas previas contrarias a la Constitución. En el texto armonizado caben todas y todos. Los históricamente excluidos, no solamente los indígenas, no solamente las mujeres, no solamente las personas con discapacidad, también el históricamente excluido pueblo chileno, que podrá participar de la política que rige su destino. Es un texto inclusivo aprobado por cerca del 80% de los convencionales de diferentes tendencias y miradas políticas. Este texto que le presentamos después de más de 200 años, Chile tiene un proyecto constitucional que es el fruto del trabajo de todos los pueblos que lo habitamos y de sus debates democráticos.